Muy buenas noches. Hemos ya decidido, la familia, de hacer estos micros llamados a Elohim, y esperanzado que el Señor nos vaya abasteciendo, ayudando, dándonos fortaleza. Seguiremos todos los días dando un pasaje de la palabra. Empezamos con Primera de Pedro, hoy vamos a tocar Segunda de Pedro, casi lo más importante de estos capítulos, de lo que Pedro quería decirnos, iniciarnos. Ayer tuvimos que hablar acerca del padecimiento que tenemos los cristianos, pero si alguno padece como cristiano, tiene que darle glorias a Dios, padecer como cristiano, erguirse, no avergonzarse, sino que glorificar a Dios porque están padeciendo como Él padeció, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa, en este caso Pedro hablando de Israel, pero también nosotros que somos un injerto al árbol, a la higuera, al pueblo. Somos un pueblo solo, judíos y cristianos o gentiles, pero con esta unión que es Cristo el Señor. Algunos lo rechazaron, no creyeron en el Mesías. Nosotros somos cristianos, damos fe de Él. Pero muchos de los judíos en el último tiempo van a aceptar que el Mesías vino hace 2000 años atrás. Si el justo, el que es justificado por la sangre de Cristo en el madero, con dificultad se salva, ¿en dónde quedará o aparecerá el impío y el pecador? Eso era lo que ayer hablábamos, más o menos, haciendo un alcance de la predicación de ayer. El regreso del Señor se aproxima. Esto ya es cantar de cada día. El cristiano que no habla del regreso del Señor y del rapto está como poniendo oído sordo al Espíritu Santo. De esto tiene que hablarse desde ahora y para siempre. Hace 2000 años atrás se escribió Pedro diciendo el regreso del Señor Jesús, en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Pero vamos a ir antes a hablar algo acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Falsas profecías, muy falsas profecías. Se ha disociado, se ha roto el verdadero principio de la profecía, y la profecía mayor es la palabra misma. Yo voy a ir antes de la palabra a indicar, como he indicado estos 2 anteriores días, acerca del gobierno mundial o global. El hombre que controla todo el mundo dentro de muy poco tiempo, sin guerra, sino que pacíficamente, con un espíritu de amabilidad, de honorabilidad, con mansedumbre, un espíritu agradable a todos, va a arreglar la economía, es muy inteligente, habla idioma. Este hombre va a controlar todo el mundo con 25 principios, de los cuales ya hay 12 que están en ejercicio en todo el mundo, en todos los países. Una moneda, un banco mundial, un ejército. Se va a abolir la soberanía de los países, de los estados, la abolición, anulación de la propiedad privada, esos son expropiaciones, y la familia. Ya estamos viendo estos puntos. Usted va a un colegio primario, infantil, secundario, y las normas que están establecidas ya son de la plana mayor. Van a hacer intervención la familia, los padres, hasta cierto punto.
Pero también va a haber reducción de la población mundial, eso ya lo estamos viendo. De una u otra manera, fíjese usted la ley del aborto, si no es reducción de la vida. Control de la natalidad. Reducción de de todas las propiedades, quiere decir que nadie va a tener propiedad privada. Y las múltiples vacunaciones obligatorias que están empezando a ocurrir. Esta pandemia va a otra cepa, ya está como que el mundo está manejado por esta organización macabra, animal, diabólica, terrenal. Vamos ahora a la palabra, porque esto tiene que ocurrir antes del regreso de nuestro Señor Jesús. Yo les voy a invitar a que, si ustedes me acompañan con la palabra, falsos profetas y falsos maestros, capítulo 2 de Segunda de Pedro. Pedro hace énfasis en este libro, en esta epístola, y en estos solamente 3 capítulos dice, llamado a la piedad y a una profecía de la aparición de maestros corruptos, burladores. Capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, profetas, maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Tengamos cuidado de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. A los cristianos se les aconseja que se cuiden de los falsos profetas, que se cuiden de estos falsos profetas y de estos falsos maestros. ¿Cómo vamos a conocer estos falsos profetas, herejes, estos falsos maestros, quienes se creen enviados por Dios, pero no lo son, ni lo serán, ni fueron enviados por Dios? El Señor va a castigarlos duramente a estas personas. A sus malas acciones serán castigadas, porque Dios no puede ser burlado y no va a dejar pasar esta situación. En el pueblo de Israel hubo también algunos falsos profetas que decían enviados por Dios, pero no lo eran. Así también, dice Pedro, en esta época y en otras épocas habrá quienes se creen enviados por Dios, pero no son enviados ni serán enviados. Ellos le darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Hay algunas iglesias que no hablan de arrepentimiento, no hablan de salvación, no hablan de el castigo eterno, de infierno, no hablan de arrepentimiento ni de arrebatamiento. Iglesias que son falsas doctrinas y hasta esperan ser líderes de grandes masas, porque el engaño va a ser así. Mucha gente vivirá como esos falsos maestros, haciendo todo lo que es contrario a la doctrina santa de Dios, todo lo malo y todo lo que se le antoja. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos, y esto ya está ocurriendo. Las falsas doctrinas, los maestros falsos, hacen que todo el cristiano que habla de la doctrina caiga en esa misma bolsa, y entonces hacen una liviana manera de vivir. Estos falsos maestros desearán tener más y más dinero. Esta es la nueva ola, la nueva era de la prosperidad, mandado y gobernado, pero abierto y directamente por el maligno, por el adversario, por el diablo. El reino de Dios ahora, y tenemos que tomar todo lo que pertenece a nosotros. Dios nos dio todo a nosotros, dice esta falsa doctrina, pero Dios ya decidió
en un tiempo castigarlos desde mucho tiempo ya están, no se salvarán del castigo del Señor. Dios no perdonó a los ángeles, dice 2 de Pedro capítulo 4, que pecaron, que cayeron, que desobedecieron, sino que los mandó directamente a etapas de oscuridad, al infierno, y allí están, en un infierno, atrapados, encadenados en esa oscuridad eterna, permanente, hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Acuérdense ustedes los tiempos de Noé. Lot no fue quemado, fue salvado, porque era un hombre bueno, un hombre piadoso. Lo justificó el Señor. Aunque Lot vivía en esa ciudad de maldad, todos los días sufría y padecía de la persecución de esos moradores de esas ciudades. Sufría al oír las maldades que allí ocurrían, de esa gente que cometía abominaciones a los ojos de Dios. Por eso, amados, tenemos que tener claro que esto que ocurrió va a ocurrir en estos tiempos. El cristiano que saca de su cabeza esa situación de Sodoma y Gomorra, esa situación de Noé, porque como los tiempos de Noé, dijo Jesús, será la venida del Hijo del Hombre. El día del Señor vendrá. Voy a leer 4 versículos del capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Como Pedro siente un dolor profundo para esclarecer lo que va a ocurrir, el día del Señor vendrá. Pero para que tengamos memoria de las palabras que antes habían sido dichas por los santos profetas, siempre recordándoles, siempre siendo atalaya, siempre advirtiendo, siempre con ese dolor que siente un verdadero hijo de Dios de predicar estas verdades. Y el mandamiento del Señor y Salvador dado a los apóstoles, a los sacerdotes, dejó escrito todo esto. Y sabiendo primero esto, que en los posteriores días, o sea, en estos días, hace 2000 años Pedro escribió esto, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sobre sus propias debilidades, sobre sus propias maldades, situaciones totalmente difíciles. Concupiscencia significa un estado de maldad que vienen de al nacer y que no lo dejan de ser. El que el ladrón roba y el que le gusta ser un falso, un mentiroso, sigue siendo falso. Una concupiscencia, un estado de maldad. Diciendo a esta gente, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo ya no está, no viene, no predican la venida de Cristo. ¿Dónde está esa promesa de advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, esta gente hablaba así en eso entonces y ahora también, todas las cosas permanecen tal cual están, así como desde el principio de la creación. Es decir que lo que pasó, pasó, y lo que está pasando, pero que viene el Señor de vuelta, predican eso. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Solamente hágase por la palabra de Dios los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, por el cual el mundo de entonces, la primera vez, pereció anegado de agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. ¿Saben para qué? Por la misma palabra, guardados para hacer el juicio con fuego. La perdición de estos hombres impíos, incrédulos, abominables, hacedores de maldad. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra
guardados para el fuego del día del juicio. Habla Pedro y con ese dolor y esa misericordia dice: amados, 8, versículo 8 del capítulo 3. No ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sino que, como algunos tienen por tardanza, ¿no? Sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. El regreso del Señor. Habla una vez en una carta, en la primera, habla en la segunda, y en estas dos ha querido darnos el mismo consejo para que pensemos correctamente. Nos hace recordar el mensaje de los profetas que Dios nos dijeron anteriormente. No olvidemos el mandamiento que nos dio el Señor y Salvador Jesucristo a través de los apóstoles. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, en sus malos actos. Se burlarán de la segunda venida del Señor. Porque ¿qué pasó con esa promesa que Jesús regresaría? Nada, dicen ellos. ¿Qué pasó con esa promesa? Ya murieron nuestros padres y todo sigue tal cual es igual. Olvidándose ellos que Dios creó los cielos, la tierra, y que de la misma manera, con la palabra que habló, y la primera vez lo inundó al mundo con su diluvio, así también va a ocurrir que los cielos y la tierra que existen van a ser consumidos, destruidos con el fuego. El Señor los juzgará y todos los que hacen el mal arderán como estopa, dice Malaquías, pero nosotros seremos rescatados. Esta es la palabra que tenemos que predicar. Esta es la conciencia que tenemos que abrir a la gente que no conoce al Señor. El hombre de pecado se aproxima. Va a ser el dueño de todas nuestras almas, de todas las almas. Aparentemente va a dominar el mundo. Pero nosotros, los que hemos creído en la palabra de Dios y tenemos la fe puesta en los cielos, recibiremos el consuelo de su advenimiento. Pero este advenimiento primero es un rapto de los suyos, los que hicieron, los que esperaron por fe. Luego, los que quedan van a ser, en un abrir y cerrar de ojos, así como un relámpago, transformados. Los que durmieron en Cristo resucitarán primero, luego nosotros iremos con ellos a juntarnos con el Señor. Habrá una gran guerra donde en el segundo cielo no van a dejar pasar a la iglesia. Ejércitos tremendos del segundo cielo, donde va a haber una guerra tremenda. Si hoy las oraciones, algunas quedan detenidas allí, cuánto más la iglesia que va a salir de la tierra. Pero los ejércitos del Señor del tercer cielo ya están preparándose para abrir paso para que la novia del Cordero, o sea la iglesia, no los judíos, la iglesia, usted y yo que hemos creído, podamos llegar a tener una eternidad con el Señor. Palabra de Dios, palabra de primera y segunda de Pedro. La Biblia toda es inspirada por el Espíritu Santo y entendida también por Él. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a los que están oyendo esta palabra, los que hacen caso de la palabra, los que tienen la certeza de que todo está escrito conforme a los designios de Dios. Mañana estaremos hablando de otro tema, pero no se olviden ustedes de que todas estas cosas están ocurriendo y van a ocurrir porque escritas están. El regreso del Señor. Pero cuando el Señor Jesús regrese, amados hermanos, vendrá como un ladrón en la noche. No avisa el ladrón: mire, mañana, día 10 o 12, a las 4 de la tarde yo voy a estar saqueando su casa. Esto causa risa. El ladrón no avisa, vendrá como un ladrón. Entra a la casa y roba. Quiere decir, a nosotros nos va a raptar el Señor. Nadie se va a dar cuenta más
La persona que están durmiendo dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Dos trabajando en un molino, uno será tomado y otro dejado. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruidoso y espantoso. Las estrellas serán destruidas por fuego y la tierra y todo lo que hay en ella van a tender a desaparecer. El 11 del capítulo 3, ya que todo será destruido de esta manera, ustedes deben obedecer solo a Dios para hacer el bien, sujetarnos, someternos, esperar con ansias este día en que Dios juzgará al mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos, se derretirán las estrellas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo ojo lo verá y todo será bueno y justo. Por eso, queridos amigos, hermanos, mientras todas estas cosas sucedan, hagamos todo lo posible por estar en paz con Dios, en una amplia y buena convivencia con el Hacedor, para que Él nos encuentre sin pecado, para que Él nos encuentre conectados a Él. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos trata con esa paciencia que Él generosamente nos acomoda a cada uno de nosotros para que podamos ser salvos. La salvación es tan importante. En estos últimos días, en este último tiempo, tenemos que cuidar de nuestra salvación. Amados, no dejemos de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, practicarla. Dios está bendiciendo al que oye la palabra y la hace. Al que cree, al que tiene fe, no va a dejar pidiendo. Su pueblo, la nación santa a la cual nosotros pertenecemos, será redimida. Erguido nuestro rostro, porque ya nuestra redención está cerca. Dios los bendiga. Será hasta un nuevo micro día mañana. Al que escuche será bendecido, porque Dios bendice al que oye su palabra y la hace, la practica. Este es su programa A Él Oír, y este es su mensajero, su servidor, Ramón Castro, de la ciudad de General Roca, República Argentina. Gracias, Dios, por esta oportunidad, y Dios me los guarde y me los proteja. Amén y amén. Sometimes hallelujah, sometimes praise.